Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente, como cada domingo. Espero que se encuentren bien, que tengan salud, que tengan provisión, que cada día que pasa, sin importar las situaciones que tengan que enfrentar, puedan ver el poder de Dios en sus vidas. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes un mensaje sobre la vida de Isaac, el hijo de Abraham. Semanas anteriores hemos estado compartiendo algunos mensajes sobre la vida de Abraham. Y Abraham es fácilmente reconocido como el padre de la fe. Pero Dios no quedó trabajando solamente con Abraham, sino que la promesa que Dios le hizo a él era que iba a trabajar o iba a obrar a través de su descendencia. Por lo que también Dios estuvo obrando y trabajando con la vida de Isaac. Quizás Isaac no tuvo pruebas tan intensas como las que tuvo Abraham, pero sin duda alguna Dios también se dedicó a la vida de el hijo que había prometido a su siervo Abraham. Y es por eso que en esta oportunidad les voy a compartir este mensaje que he titulado La prueba de Isaac. Y comienza en el capítulo 26. Vamos a estar leyendo primeramente Génesis capítulo 26 del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, aquí estamos viendo una introducción a esta historia, ¿verdad? La historia comienza con una situación de hambre, una situación de hambruna en el lugar en donde Isaac se encontraba. Ahora, una opción para Isaac era irse a Egipto, donde había una mejor situación económica, donde había prosperidad. Pero el plan y la voluntad de Dios era que Isaac, de la misma manera que Abraham, él quería que ambos permanecieran en la tierra prometida, ¿verdad? Ahora, recuerden que en ese tiempo la tierra prometida no estaba sola, ahí estaban los cananeos, y parte de los cananeos eran los filisteos. El Señor le dice algo interesante a Isaac. Él dice: yo voy a confirmar mi promesa contigo. El pacto que hice con Abraham lo voy a confirmar contigo basado en una condición. Quédate en el lugar que yo te voy a decir. En el versículo 3, el Señor le dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Entonces, a partir de este momento, Dios le está presentando una prueba, un reto a Isaac. El reto es permanecer como forastero en la tierra de Gerar. Ahora, quizá usted en este momento no puede ver el reto, quizá en este momento usted no puede ver la prueba, pero quiero que examinemos con más detalle el versículo 3. Dice: habita como forastero
en esta tierra. Y cuando habla de forastero, el Señor le está diciendo a Isaac, quiero que habites con ellos, pero que tú seas un forastero. Es decir, no quiero que tú vivas como ellos, que tú adoptes su cultura, que tú adoptes su religión, que tú adoptes su manera de ser. No, quiero que aunque estés con ellos, tú permanezcas como un forastero, tú permanezcas como un extranjero, como una persona que realmente no pertenece allí. Ahora, a partir de este punto, se abre una relación, se abre una especie de paralelo entre Isaac y el creyente. Porque el reto para Isaac es: permanece en el lugar que yo te estoy diciendo y permanece como un forastero. Ahora, Isaac debía permanecer en Gerar, pero para nosotros como cristianos también tenemos el reto de permanecer, ¿verdad? Y Cristo Jesús nos está llamando a permanecer en diferentes cosas. Por ejemplo, Cristo Jesús nos está llamando a permanecer en Cristo. También nos está llamando a permanecer en la fe, a permanecer en la doctrina, a permanecer en la obediencia, ¿sí? Entonces, el reto que nosotros tenemos como cristianos es que aunque estamos en este mundo y vivimos en esta tierra, el Señor nos pide que nosotros vivamos como forasteros, como extranjeros que realmente pertenecen al reino de los cielos, al reino celestial, aunque estamos en esta tierra. Entonces, es muy interesante cómo Isaac tuvo que estar aquí en Gerar, ¿verdad? Y permanecer, a pesar de que estando allí en Gerar, vinieron 3 diferentes conflictos a su vida. Así que vamos de alguna manera, a armar esta relación. Isaac es un ejemplo de un cristiano que tiene el reto de permanecer firme para el Señor a pesar del lugar en donde se encuentra. Entonces creo que este mensaje, mi hermano, te va a ayudar a reconocer algunos retos que vas a tener para permanecer fiel a Dios, simple y llanamente por encontrarte en este mundo. Y así como Isaac, nosotros debemos buscar la manera de pasar el reto, pasar la prueba, para que la promesa de Dios también se pueda cumplir en nosotros. El Señor le dijo a Isaac en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. De manera que esto de alguna manera también se aplica para nosotros. Cuando decidimos ser firmes y fieles para el Señor y permanecemos en su plan, permanecemos en su voluntad, sin duda alguna vamos a ver su protección, pero vamos a ver también su bendición. Entonces, vamos a orar para entrar completamente en el mensaje. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego, Dios Todopoderoso, que seas tú dándonos el entendimiento, dándonos la sabiduría para comprender tu palabra a través del Espíritu. Te ruego, mi Dios, que seas tú ayudándome a compartir el mensaje, ayudándome a tener claridad, ayudando, Señor, a poder ser el instrumento más útil que se pueda. Te ruego, Señor, por el corazón de mis hermanos que están escuchando este mensaje, que puedan escucharlo con seriedad, concentrados, Señor, honrando tu Espíritu y honrando tu presencia. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, parece muy sencillo la prueba de Isaac. Quédate en Gerar. Pero Isaac tuvo que enfrentar 3 conflictos distintos estando en Gerar. Y recuerde, el Señor le dijo, yo voy a confirmar mi pacto si tú permaneces
en el lugar que te he dicho. Por lo tanto, si Isaac en algún momento decide irse, si Isaac en algún momento decide abandonar, mudarse, moverse de Gerar, entonces automáticamente va a perder la oportunidad de que Jehová confirme el pacto de Abraham con él. Por eso quiero que tenga en mente que es realmente importante, que es realmente necesario que Isaac permanezca en Gerar. Ahora, versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, pues ella era de hermoso aspecto. Ahora, el primer conflicto que tuvo Isaac por estar en Gerar es que él tuvo conflicto con su propio miedo. Él tuvo conflicto con sus propios temores. Isaac estaba casado con Rebeca. Y nos dice la Biblia que Rebeca tenía un aspecto muy hermoso. Entonces Isaac automáticamente sacó la cuenta y él dijo: mi esposa es demasiado hermosa. Cuando otros hombres la vean, van a querer estar con ella. Pero como yo estoy casado con ella, entonces la opción más fácil para cualquier hombre que quiera a Rebeca va a ser matarme para poder estar con ella. Entonces, estar en Gerar llevó a Isaac a enfrentarse con su temor. Él tenía miedo de que hombres violentos vieran a Rebeca y estuviesen dispuestos a matarlo a él para quedarse con ella. Ahora, lo tremendo es que Dios fue muy claro en sus instrucciones y en sus promesas. Él le dijo, versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Ahora, déjeme decirle una cosa. Jehová de los ejércitos es más poderoso que cualquier ser humano que habita la tierra. Jehová de los ejércitos es más poderoso que cualquier demonio, que cualquier ángel, supera por demasiado a Satanás. De manera que cuando Dios te promete estar contigo y bendecirte, es una promesa segura, es una promesa que te puede hacer descansar, es una promesa con la que puedes realmente tener paz. Porque no hay algo que se le salga de las manos a Jehová. No hay algo que le resulte difícil, no hay algo que le resulte complicado. Así que el temor de Isaac realmente era absurdo. Dios le prometió que a través de él yo voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham. Entonces tú vas a tener una descendencia tan grande que no se va a poder contar. Y una descendencia tan grande que, mira, lo vas a poder comparar con las estrellas del cielo, con la arena del mar. Y obviamente para que se cumpliese esa promesa, Isaac tenía que estar vivo. Por lo tanto, tener el temor de que va a venir un hombre lujurioso a matarme para quedarse con mi esposa, sabiendo que el Señor le dijo, si te quedas en donde te he puesto, voy a acompañarte y a bendecirte. Realmente es bastante absurdo, es bastante ilógico, es bastante tonto si nos ponemos a pensarlo. El problema es que nosotros no podemos juzgar a Isaac, no podemos condenarlo porque nosotros también hemos tenido que luchar con los temores que surgen en nuestro corazón, con los temores que surgen en nuestra cabeza, buscando permanecer en la voluntad de Dios, buscando permanecer en el plan de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos tenido temor de qué va a pasar con nuestra provisión.
Yo creo que todos nosotros hemos tenido miedo sobre qué va a pasar si dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, no tengo para comer, no tengo para sobrevivir. Y nos da miedo quedarnos sin trabajo, y nos da miedo qué va a pasar con Venezuela, y nos da miedo qué va a pasar con el coronavirus, y nos da miedo un montón de cosas que al momento de la chiquita realmente escapan de nuestra mano. Y es allí cuando debemos reconocer lo débiles que somos, lo frágiles que somos y lo inútiles que somos intentando controlar nuestro futuro. Dios quiere que nosotros confiemos que Él está construyendo el mejor futuro posible para nuestras vidas. Por eso es importante que usted vea el temor que tenía Isaac. El Señor le dijo: a través de ti voy a continuar la promesa de Abraham. A través de ti voy a producir un pueblo tan grande que va a ser como la arena del mar. A través de ti y de tu familia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahora, si Dios tiene ese plan contigo, obviamente no te van a matar. Obviamente ningún hombre en Gerar te va a quitar la vida. ¿Sí? Ahora, comprende una cosa: Dios también tiene planes con nosotros. Dios también tiene planes con nuestra familia. Dios también tiene planes con nuestra iglesia. Dios ha prometido cuidar a la iglesia, cuidar al creyente, proveerle, protegerle, guiarle. El Señor dice: mira, no te preocupes por lo que está pasando en el mundo, porque yo he vencido al mundo. Y hermano, quizá suena loco, pero a medida que vemos que las cosas se complican, más paz y tranquilidad deberíamos sentir. Porque viendo que el mundo está llegando de alguna manera a un clímax, a una situación de mucha intensidad, eso debería ayudarnos a recordar que la venida de nuestro Señor está cerca, que el momento en que Él viene a buscar a la iglesia está cerca. Entonces quizá usted se está preocupando porque le van a pasar las mil y un cosas, y sin saberlo, el Señor Jesucristo está tan cerca que quizá estamos a punto de experimentar el día del rapto, el día del arrebatamiento. Y está usted allí teniendo temor, teniendo ansiedad y afán por cosas que quizá no le van a tocar, no van a llegar ni a usted ni a su familia. Entonces, el temor nos puede mover de donde estamos. ¿Qué hubiese pasado con Isaac si Isaac se hubiese dejado llevar por este temor? Si él hubiese pensado, si él se hubiese convencido de que me van a matar por culpa de Rebeca, lo más seguro es que hubiese terminado huyendo de Gerar. Pero la Biblia nos dice que sucedió algo tremendo. Y aquí es cuando yo veo cómo Dios siempre trabaja con nosotros a través del temor. He podido experimentar que cada vez que le tengo temor a algo, Dios de alguna manera obra para que yo me dé cuenta que aquello a lo que le tengo temor realmente es algo muy pequeño comparado al poder de Dios. Isaac tenía tanto temor que él dijo: yo no voy a decir que soy esposo, yo voy a decir que soy su hermano. Pero resulta y acontece que el rey de la ciudad de Gerar, que se llamaba Abimelech, mirando desde su ventana, vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Y por la manera en que se acariciaba, por la manera en que tenía contacto con ella, Abimelech se dio cuenta: estos no son hermanos. Estos tienen que ser marido y mujer por la manera en que se están
acariciando. De manera que viene Abimelech y toma a Isaac y lo reprende, le llama la atención, le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué mentiste? Si algún hombre hubiese creído que tú eres hermano de ella, hubiese buscado a tu esposa y se hubiese acostado con ella. Y Abimelech dice, nos habrías metido en tremendo problema porque maldición habría venido a nuestras vidas porque un hombre de nuestra ciudad se llegó a tu mujer. El rey le dice, fue una locura lo que hiciste. Pero entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, qué tremendo, porque Isaac tenía temor de que Dios no pudiese protegerlo. Pero ahora Dios está moviendo a Abimelech a dar la orden en todo Gerar que nadie podía tocar ni a Rebeca ni a Isaac. Y si me lo pregunta, este conflicto que surgió por Rebeca llevó a Isaac a enfrentar sus temores. Y enfrentar sus temores le llevó a ver cómo Dios está dispuesto a responder por él y a protegerlo. Al punto de que Abimelech decreta, nadie toque ni a Isaac ni a Rebeca. Entonces es tremendo. Y es como le decía, a veces nosotros tenemos temores que nos tientan a salir de la voluntad de Dios, a salir del plan de Dios, a salirnos de sus caminos, a salirnos de sus mandamientos. Pero si permanecemos fieles al Señor, el Señor manifiesta de maneras especiales su protección, su cuidado por nosotros. Y eso hace que terminemos viendo nuestros temores como un chiste. Al punto de que llegamos a pensar, yo de verdad tenía miedo de eso. Yo de verdad llegué a pensar que Dios no podía guardarme, protegerme, cuidarme de esto. Hermanos, déjenme decirle que sin importar las enfermedades, sin importar las crisis económicas, Dios puede y quiere seguir cuidando de nosotros. Así que usted tiene este reto, tiene esta prueba de permanecer fiel al Señor en esta situación que usted está viviendo. Un primer conflicto que usted va a tener es un conflicto con su temor. Pero si usted permanece fiel, se manifiesta en su vida. Ahora, un segundo conflicto que Isaac tuvo estando en Gerar, del versículo 12 al versículo 17. Isaac se quedó en Gerar, y dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Es decir, lo que él sembró dio una producción completa. Hay personas que siembran y de repente su producción es de un 60%, de un 70%, a veces hasta de 30%, pero en el caso de Isaac produjo a 100%. Cada matica que le nació produjo fruto completo. Es decir, fue una tremenda siembra. Ahora, dice el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Fíjese bien, no era casualidad que a Isaac su siembra le produjese a 100%. Dios estaba detrás de eso. Dios bendijo de una manera especial a Isaac. Bendijo a Isaac de una forma que no bendijo a el resto de las personas que vivían en Gerar. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció
hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Ahora, Isaac comenzó a sembrar. Su siembra fue un éxito, porque el Señor le bendijo. De ahí él pudo tener vacas, ovejas, y llegó a tener tanto dinero que se volvió el hombre más poderoso, el hombre más rico en Gerar. Y esto es una verdadera ironía, porque él llegó como forastero, él llegó como extranjero, y de repente el extranjero se convierte en el más poderoso, en el más rico. Ahora, esto es tremenda bendición. Es una bendición para Isaac. Que Dios le prospere en su negocio, que Dios le prospere en su trabajo. El problema es que la prosperidad de Dios le llevó a tener un conflicto con la gente de Gerar. Y este conflicto fue que Isaac tuvo que enfrentar la envidia del pueblo de Gerar, la envidia de los filisteos. Fíjense bien, para toda buena siembra se necesita agua. Y antes de que Isaac trabajara en ese lugar, Abraham vivía allí y Abraham trabajó allí. Ahora, Abraham abrió pozos de agua para la siembra e Isaac los aprovechó. El punto es que por la envidia que tuvieron los filisteos buscaron cerrar los pozos de agua que alimentaban la siembra de Isaac. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque Isaac no había hecho algo malo, pero a los filisteos les dio envidia, les dio rabia, les dio enojo que a Isaac le fuese bien. Y es tremendo, hermanos, pero a veces por tener bendiciones de Dios en nuestra vida, terminamos despertando la envidia de personas a nuestro alrededor. Y es tremendo porque le parecemos simpáticos a la gente mientras tenemos poco, mientras tenemos dificultades, mientras ellos tienen más que nosotros. Pero de repente Dios permite bendiciones a nuestra vida y resulta que gente a nuestro alrededor cambia. Y de repente, porque podemos reconocer cómo Dios está bendiciendo nuestra vida, gente se va a volver nuestros enemigos. Y esto es tremendo, hermano. Y no debería ser así. La gente debería gozarse cuando a su amigo, a su vecino, a su familiar, a su hermano en Cristo le va bien. Pero es tremendo. A veces ni siquiera la iglesia queda librada de la envidia. A veces hay un hermano que está pasando necesidad y bueno, uno ora por él y pide al Señor por esta persona, pero de repente Dios le permite tener un tiempo de bendición, le permite tener un tiempo de prosperidad y es tremendo, es lamentable, es triste, pero ocurre que hay hermanos en Cristo que se molestan porque a fulano le está yendo bien, porque Dios ha decidido bendecirlo a él y todavía no te ha bendecido a ti. Y pudiéramos decir, no, yo envidioso nunca, jamás, en mi vida he envidiado a alguien, y menos si es un hermano en Cristo. Pero a veces
tus palabras muestran tu envidia. Ah, no, y viste que el hermano prosperó. Claro, con esos negocios chimbo, ¿no? Y el Señor me perdone, yo no quiero decir, no es que quiera hablar mal, pero a mí me parece que él tiene unas cosas trampeadas por allá y claro, al que hace trampas él prospera rápido. Y quizás tú ni siquiera sabes cómo fue que Dios le bendijo, pero ahí ya estás emitiendo juicio, haciendo comentarios, buscando que otras personas no puedan ver que realmente Dios bendijo a ese hermano, a esa persona. Y ocurre también que tu actitud cambia hacia ese hermano. Y he llegado a enterarme de cristianos que no están dispuestos a recibir ayuda de otro hermano, porque yo no necesito que él me ayude, yo no necesito que él, pero de repente viene otro y te hace la misma ofrenda, y si estás dispuesto a recibirlo de esa persona. Y debemos cuidarnos de la envidia, sobre todo entre hermanos en Cristo. Debemos cuidarnos de no cambiar nuestra manera de ver a nuestros hermanos, de no cambiar nuestra manera de tratar, de no cambiar nuestra manera de reaccionar a los hermanos. Qué triste y lamentable cuando de repente veías a alguien en bicicleta y ¡ay, mira, tiene una bicicleta, qué bendición! Pero de repente lo ves tener un carro, lo ves tener una moto y como ahora él sí tiene el carro, sí tiene la moto y tú no la tienes, entonces ya no le sonríes, hermano. Ten cuidado de ese tipo de cosas porque podemos esperarla del incrédulo en la calle. Pero obviamente es algo que Dios no va a bendecir en la vida del creyente. Ahora, creyente, comprende. Cuando Dios te bendice, es muy posible que vas a terminar despertando la envidia de alguien. Ahora, cuídate de mantenerte humilde. Cuídate de mantenerte sencillo. De mantener una óptica pequeña de ti mismo. Porque aunque Dios te bendiga, lo especial fue lo que Dios hizo. Yo creo que siempre debemos recordar que no somos merecedores de la bendición de Dios. Hay gente que cuando Dios les bendice, de alguna manera sienten que se lo merecían. Sienten que se lo habían ganado. Y quizás es por eso que cuando Dios no te bendice inmediatamente, te sientes mal y te pones bravo y te molestas porque en el fondo crees que tú mereces esa bendición, que le ha llegado a otros, pero que todavía no ha tocado tu puerta. Pero la realidad, mis hermanos, es de que ninguno de nosotros somos merecedores de las bendiciones de Dios. Pero Dios es tan bueno que nos bendice, nos ayuda y obra en nuestras vidas. Ahora, ciertamente, a Isaac le tocó ver cómo la gente reaccionó contra él. Y fíjese que incluso llegaron a pedirle a Isaac, en el versículo 16, entonces dijo a Abimelech, el hombre que estuvo dispuesto a protegerlo. Abimelech viene y le dice a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Gente nos va a aborrecer, le vamos a caer mal a la gente cuando queremos ser fieles, cuando queremos ser firmes, cuando queremos ser constantes para el Señor. Pero es ahí cuando usted tiene que aprender a tener más fuerza, aprender a tener más firmeza. Dese cuenta de esto. Abimelech y el pueblo de Gerar no estaban con Isaac. Y quizá
eso podría convertirse en una excusa para abandonar Gerar. Me voy de Gerar porque nadie me quiere en Gerar. Pero Isaac no estaba en Gerar por la gente. Isaac estaba en Gerar porque Dios dijo que va a confirmar su pacto conmigo si yo permanezco acá. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Hay gente que no te va a apoyar para hacer la voluntad de Dios. Hay gente que no te va a animar, no se van ni a alegrar. Te vas a convertir en un chiste, te vas a convertir en una burla por querer seguir fielmente a Dios. Y es allí cuando debes superar este conflicto. Comprende una cosa, Isaac no tuvo el apoyo de las personas, pero sí tuvo la bendición de Dios. A veces nosotros cometemos el error de valorar más la opinión de seres humanos que son polvo, se van a morir y van a incluso ir al infierno, y no tomamos en cuenta la opinión del Dios Todopoderoso que con su sabiduría, que con su poder gobierna el universo entero. A veces me pongo a pensar en los jóvenes, cómo se desaniman tan fácil y tan rápido los jóvenes porque otro mocoso amigo de ellos se burló de mí. Y fulanito puso en el Facebook un meme que era contra mí. Y todos fueron a la fiesta y a mí no me invitaron porque yo soy cristiano, y por cosas tan tontas y tan absurdas como esas, se alejan de Dios. No en vano el Señor Jesucristo dijo que el que no lo negare, luego el Señor va a reconocerlo delante del Padre. Pero luego llegamos al tercer conflicto que Isaac tuvo que experimentar. Y dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, es decir, una fuente natural de agua, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ahora, Esek significa enemistad. Fíjense bien, cuando Isaac utilizaba el pozo, vinieron los filisteos y lo cerraron para hacerle la maldad a Isaac. Luego Isaac decide abrirlos, y abriéndolos encontró un pozo, vamos a decir que era una fuente, era la cabecera de un río. Y los filisteos, que no le habían prestado atención a esos pozos, sino más bien habían buscado cerrarlo, vienen con la idea de que ese pozo no es tuyo, ese pozo es nuestro. Y tremendo, porque ellos habían intentado cerrarlo, pero ahora que funciona para Isaac, fíjense bien, por envidia lo cerraron, pero ahora que ven que el pozo es una fuente de agua, ahora quieren venir y luchar contra Isaac. De manera que el tercer conflicto que Isaac tiene es el conflicto de la enemistad. Primero tuvo que enfrentar el conflicto del temor, luego tuvo que enfrentar el conflicto de la envidia, pero ahora tiene que enfrentar el conflicto de la enemistad, porque lo que comenzó a ocurrir es que cada vez que Isaac abría un pozo, venían los filisteos y decían, ese pozo es nuestro. Ahora, ¿qué haces tú cuando enemigos vienen contra ti? Ahora, un cristiano no debería tener enemigos, pero estamos claros que hay gente que es muy conflictiva, y aunque nosotros no queremos tener una enemistad, ellos vienen y a veces tienen una enemistad sola, ¿sí? Yo tengo gente que, soy un ser humano común y corriente, tengo mis debilidades, tengo mis defectos, y hay gente que está dispuesta a tener misericordia conmigo, paciencia conmigo, amor conmigo, hay otros que no. Pero, como le digo, yo trato
si depende de mí, no voy a tener una enemistad. Pero hay gente que aunque ya ni siquiera tenemos contacto igualito y están molestos igualito, han surgido ataques y todo. El asunto está en que, ¿cuál es tu actitud cuando la gente te ataca? Es tremendo, pero Isaac no volvió mal por mal. No fue y atacó a los filisteos. Y déjeme decirle que Isaac heredó un ejército de Abraham. Abraham una vez se enfrentó a 5 reyes con 300 siervos que tenía, que le habían nacido vamos a decir, le habían nacido de sus siervos. Entonces, para el tiempo de Isaac había más gente. Isaac tenía con qué defenderse, cómo defenderse. Pero lo que Isaac comenzó a hacer fue a entregarle estos pozos a los filisteos. Y suena loco, pero cuando un enemigo viene contra ti, lo mejor que puedes hacer como cristiano y una persona temerosa de Dios es ceder y dejar que Dios intervenga. Hermanos, como cristianos debemos comprender que nuestros enemigos no son terrenales. Nuestros enemigos son espirituales. Cuando alguien de la nada se levanta contra ti para atacarte, para hablar mal de ti, para desanimarte, mira, examina. Si tú hiciste algo, ve, humíllate, pide perdón, reconoce, reconcilia. Pero si tú no has hecho nada y se levantan contra ti, comprende que hay una prueba espiritual para ti. En el caso de Isaac, la prueba era de que Isaac ya no podía habitar en Gerar y tuvo que salir a las afueras y vivir en el valle. Estando a las afueras, viene la gente y le sigue atacando, quitándole los pozos. Era una prueba espiritual. Lo que Satanás quería en ese momento, porque debemos reconocer que nuestros enemigos terrenales tienen un trasfondo espiritual, y ese enemigo espiritual es Satanás, que siempre va a buscar hacernos oposición para que nosotros no salgamos de la voluntad de Dios. En este caso, el plan del enemigo era que Isaac se saliera de Gerar. Que Isaac dijera, bueno, ya aguanté mucho, aguanté el temor, aguanté la envidia, ahora viene la enemistad, no me la calo más, me voy y prefiero irme a otro lugar donde estoy tranquilo, no importa lo que Dios me dijo. Era la trampa. La bendición es que Isaac decidió permanecer en Gerar, donde Dios le había dicho. Y por cierto, hermano, debes hacer lo mismo. Debes buscar permanecer en la fe, buscar permanecer en la sana doctrina, buscar permanecer en la obediencia, buscar permanecer en la iglesia. Debes buscar permanecer en el camino del Señor, sin importar los enemigos que se levanten contra ti. Llegó un punto en que Isaac había abierto tantos pozos y había entregado tantos pozos a la gente de Gerar, que la gente de Gerar dejó de prestarle atención a Isaac. Y dice el versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ahora, ¿qué es lo tremendo?
A pesar de que tenía temor, a pesar de que la gente lo atacó por envidia y luego se volvieron enemigos completos de él, Isaac permaneció en el lugar donde Dios le dijo. Y luego de haber vivido estos 3 conflictos, el Señor consideró que Isaac pasó la prueba y el Señor se le apareció. Y cuando se le aparece, el Señor le dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Esa aparición de Jehová es la recompensa para Isaac por haber permanecido fiel. Déjame decirte una cosa, mi hermano, si tú estás dispuesto a luchar contra el temor, si tú estás dispuesto a luchar con cualquier reto que este mundo o Satanás te ponga para quedarte en el plan, para permanecer en la voluntad de Dios, créeme que el Señor va a recompensarte, va a acompañarte y va a bendecirte. Hermano, no lo voy a leer, pero con calma le invito a que usted lea el versículo 26 hasta el versículo 33. Luego de que Isaac pasó su prueba y el Señor se apareció para confirmar el pacto con él, Mahalai, que le había pedido a Isaac que se fuera. Y viene Abimelech y le dice en el versículo 27, y le dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. ¡Qué tremendo! El hombre que corrió a Isaac, luego viene a él para reconocer: yo necesito un pacto contigo, yo necesito una buena relación, una buena amistad contigo, porque Jehová está contigo y te bendice. Hermanos, nuestra fidelidad puede ayudar a otros a llegar a Cristo. La gente que estuvo contra Isaac luego viene a pedir su favor. Y lo tremendo luego es que Isaac tuvo que luchar por pozos. Pero luego el versículo 32 dice: en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Beerseba significa la ciudad de los 7 pozos. Es tremendo. Hubo un tiempo en que Isaac tuvo que luchar porque le quitaron pozos y luego él encontró un terreno donde habían 7 pozos. Comprende, hermano, cuando decides ser fiel a Dios, garantizas la compañía y la bendición para tu vida. Por eso te animo a que permanezcas fiel en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, para que así como Isaac, tú puedas pasar el reto y puedas experimentar la impresionante bendición de Dios para nuestra vida. Un fuerte abrazo, mis hermanos. El Señor les bendiga.